Esta modelo de Only perdió la cabeza y todo terminó muy mal. ¿Qué pasó? La chica de 27 años se quiso vengar de alguien de su secundaria. Ella se hace llamar Selena Savage. De hecho, le va muy bien en Only, estaba ganando bastante dinero. Si bien es joven, tiene 27 años, la verdad que hizo muchas cosas durante su vida e incluso estuvo en las Fuerzas Armadas. Es una chica joven de Virginia, Estados Unidos, y a pesar de que tuvo varios trabajos, las cosas en un momento empezaron a andar mal y decidió probar ganarse la vida dentro de Only. Pero esta chica tiene un problema muy grave. Cuando estaba en la secundaria realmente la pasó mal, sus compañeros le hacían bullying y una persona en particular se burlaba mucho de ella. Por ahí lo más sensato para muchos hubiera sido denunciar la situación y tratar de que así se acabe, pero bueno, ella hizo lo que pudo, no lo denunció y siguió sufriendo esto. De hecho, lo siguió sufriendo por unos 10 años, hasta que en 2017 no pudo más. Y es cuando toma fuerza y va hasta la policía y a la vez denuncia a este tipo que dice que la estuvo atacando durante todos estos años. El chico tiene 27 años, se llama Matthew. Ya no vive cerca de Selena, desde Virginia se mudó a Ohio. Selena lo que hace es ir a la comisaría, a la policía local más cercana a su domicilio, a la de Virginia, para denunciarlo. Obviamente se sienta ante la policía y les explica todo el caso, todo lo que viene sufriendo desde hace años, desde el colegio secundario hasta los últimos días, ya que el acoso no cesaba. Aunque la policía dice que no hay suficientes pruebas como para hacer una causa, le dicen que se vuelva a la casa. Obviamente Selena está devastada con esta noticia. Imagínense 10 años sufriendo de todo esto y guardándose todo ese mal que le hacían llegar. Cuando finalmente lo logra ir a denunciar, no se la aceptan. Ahí es cuando finalmente decide continuar con su vida, hacer como si nada hubiera pasado y tratar de salir adelante con la situación. Y acá es donde viene un punto de inflexión en su vida. En ese momento que le rechazaron la denuncia y que tenía que seguir adelante, decidió comenzar su cuenta en Only. Ahora estamos en 2021, ella tiene 31 años, pasó el tiempo, hasta que un día está pasando el rato y en ese momento empieza a scrollear en Facebook. Finalmente, el Facebook le sugiere a un amigo en común. ¿Quién es ese amigo? Es Matthew. Obviamente la situación no le cae muy bien que digamos. Imagínate si alguien que te está molestando, ya habían pasado 15 años y te aparece como si nada en Facebook. Y ahí es cuando decide encargarse de la situación ella misma. Acepta la solicitud de Facebook. Ahora Selena y Matthew son amigos. De hecho, empiezan a charlar, pero había un motivo oculto atrás de todo esto. Como se pueden imaginar, Matthew estaba enamorado de ella. Y en un momento, en una de todas esas charlas que empezaron a tener a través de Facebook, ella se ofrece a manejar unos 300 kilómetros para ir hasta la casa de él. ¿Para qué? Para pasar la noche juntos. Habían empezado una especie de relación virtual y ella lo iba a ir a visitar. A todo esto hay algo en el medio. Ella está casada y tiene hijos, pero eso no importó en ese momento. Le pidió el auto al marido y empieza a manejar esos 300 kilómetros para encontrarse con Matthew. De hecho, lo pasa a buscar por un bar. Él estaba con unos amigos. Los amigos lo ven que se va con ella. Finalmente pasan la noche. Ella había alquilado un Airbnb y ahí tuvieron su nido de amor. Al otro día deciden hacer un plan de enamorados. Cerca de donde estaban hay un parque nacional, así que van a dar una vuelta, a caminar un poco, a pasar un día de campo. Bueno, resulta que empiezan a caminar cada vez lugares más alejados, hasta que en un momento él está de espaldas, contemplando el paisaje. Ella, desde atrás, saca de su mochila un arma y ¡pam!, lo desvive. Hasta ahí parecía que se había salido con la suya. Ella toma su auto, vuelve a su casa y no dijo nada a nadie, y ni siquiera habían descubierto el cuerpo. Pero en un momento hay unos turistas que están paseando por ese sendero y descubren el cuerpo de Matthew. Obviamente empieza una investigación policial, dan aviso a la policía y las autoridades empiezan a hacer todas las investigaciones. Y en esas investigaciones hablan con los compañeros de trabajo de Matthew, que le dicen que había pasado a buscarla una mujer por un bar cuando ellos estaban juntos. Y la fecha en la que Matthew había desaparecido coincide con la de este relato.
A todo esto, la familia de Matthew está desesperada. Imagínense a la madre cómo estaba después de haber encontrado el cadáver de su hijo. Bueno, esta mujer estaba realmente muy mal, deprimida y no sabía qué hacer con su vida. El caso siguió creciendo y hasta el FBI estaba investigando. Cuando la mujer puede reaccionar un poco más a toda esta tragedia que le está pasando, decide empezar su propia investigación. Ni la policía ni el FBI avanzaban con el caso. Entonces, ella decide hacerse cargo. Empieza su propia investigación, empieza a juntar algunas pruebas, habla con conocidos, trata de ver qué fue lo que pasó. Y hasta que en un momento, ella encuentra al asesino. Está convencida 100% de que tiene a la persona que asesinó a su hijo. Obviamente lo que una persona haría es llevar esta información a la policía, contarle las pruebas que tiene y por qué sospecha de esta persona. Claro que esta persona no es Selena. Ahí es cuando la madre de Matthew toma la peor decisión. Se disfraza con una gorrita de béisbol, un buzo con capucha y le dice a su marido que van a tomar cartas en el asunto. Ella va a hacer justicia por mano propia. Resulta que con el marido empiezan a manejar hasta donde estaba el culpable y eran varios kilómetros, tenían que ir hasta Washington DC. El disfraz en un momento se transforma en el de un repartidor. Hace de cuenta que era una persona que entregaba paquetes para la empresa UPS. Y ahí es cuando toca el timbre de la persona que creía que había asesinado a su hijo. Cuando la mujer abre la puerta, toma una pistola de esa caja que llevaba y ¡za!, le pega 2 tiros en la panza. Obviamente salen corriendo, tratando de escapar del lugar, pero esto llama la atención de todos los vecinos, que rápidamente llaman a la policía, que se involucra en el caso. Ella, la mujer, en el hospital, y la policía buscando por todos lados a quien había intentado matar a esta mujer. Al azar, en la puerta de su casa. Ahí es cuando dan con el auto de la madre de Matthew. No se sabe cómo lo encuentran. Tal vez los vecinos le habían dado una descripción del auto o incluso de la mujer que supuestamente había llevado el paquete y que fue la que dio los disparos. Pero la madre de Matthew está por enfrentar a la policía. Y aquí lo que pasa es terrible. La madre de Matthew toma la pistola y ¡za!, se desvive. A la policía no le queda nada más que arrestar e interrogar al marido de la madre de Matthew. El hombre es arrestado y permanece cerca de un mes en prisión. ¿Y por qué un mes? Porque mientras tanto la investigación por el asesinato de Matthew avanzó y la policía finalmente encontró a la responsable. Se trata de Selena Savage. Y acá está la foto de ella en la prisión. Algo que nunca pudo saber la madre de Matthew, que si hubiera esperado un mes más la investigación por el asesinato de su hijo, hubiera encontrado a la verdadera culpable. Ella estaría viva. Por cierto, la mujer que recibió los balazos y que no tenía nada que ver, sobrevivió. Una locura total. Si te gustó la historia, suscríbete al canal y fíjate en este próximo video.